Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículos 9 al 20. Gracias, hermanos, que los bendiga. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el valle, en la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Olef, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre ellos el sacrificio de ofrendas de paz y alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y como fue oído todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase, he aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Dice la palabra de Dios, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Excepto los últimos 2 domingos, unos días especiales, he estado este año en esos cultos de 10 y 12 hablando sobre el conocimiento de Dios. Ya vimos los nombres de Dios, los atributos de Dios. He estado predicando sobre cómo buscar a Dios en diferentes circunstancias de tu vida. Porque como dije y he dicho, no es suficiente un conocimiento teológico de Dios, sino que tú lo experimentes en tu vida, que lo conozcas personalmente en tu vida diaria y crezcas en ese conocimiento a través de su palabra y a través de tu vida de oración. Y quiero, hermanos, hablar hoy en día sobre el tema, cómo buscar a Dios cuando estás lejos de Él. ¿Cómo buscar a Dios cuando estás lejos de Él? Padre, te doy gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz. Pido que el Espíritu Santo pueda hacer algo especial. Mi Dios, háblanos a su lado lo que yo tenga que decir, y que seas tú el que hables a través de tu palabra. Mi Dios, quiero ayudar, quiero ser de bendición, y yo no puedo, necesito la unción del Espíritu, la dirección tuya. Te lo pido de todo corazón, y quiero honrar tu nombre, Señor, sobre todo, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse, hermanos. Manasés fue hijo del rey Ezequías. Si recuerdas, Ezequías fue un rey, hermanos, que sobresalió de todos los reyes de Judá. De hecho, dice la Biblia, hablando de Ezequías, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza,
ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Manasés tuvo un padre, hermanos, que fue un hombre de Dios. Tuvo un padre que, hermanos, sirvió a Dios como rey y Dios lo bendijo grandemente. Pero Manasés, su hijo, hermanos, él se apartó de Dios. De hecho, a los 12 años de edad, él comenzó a reinar. Y dice allí, hermanos, en el versículo 9, aquí en el capítulo 33 de 2 Crónicas, dice que hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, hermanos, Manasés, por su liderazgo y cómo él guió al pueblo, los guió a hacer más mal que las naciones paganas, hermanos, que Dios arrojó de la tierra de Canaán cuando Josué conquistó la tierra. De hecho, Manasés, hermanos, llenó a Jerusalén y a Judá con idolatría. Él buscó a gente, hermanos, que practicaba la adivinación, a los agüeros. Aún, hermanos, este rey, hermanos, que él conocía quién era Dios, no hay duda de eso, hermanos. Él sacrificó aún sus hijos a los ídolos, hermanos. Y vemos nosotros, hermanos, allí en el versículo 10, que el Señor Jehová habló a Manasés y al pueblo, hermanos, pero ellos no quisieron escuchar a los profetas de Dios que les llamaban a regresar a Dios, a dejar su idolatría. Por lo tanto, hermano, dice la palabra de Dios que Dios mandó contra Manasés a los asirios y fue llevado en cautiverio a Babilonia. Y cuando dice la Biblia, hermanos, cuando él se encontró en angustia, y en el versículo 12 dice la Biblia, hermanos, que él se humilló, buscó a Dios, Dios atendió su oración y lo restauró a su reino en Jerusalén. Y quiero que veamos de esta historia, hermanos, de este rey, hermanos, cómo buscar a Dios cuando te has alejado de él. Note, en primer lugar, hermano, lo que dice allí en el versículo 12. En versículo 12 dice: mas luego que fue puesto en angustias. Y hermanos, fíjense bien, tú te alejas de Dios, no te va a ir bien. No me va a ir bien, sí. Y a Manasés, hermanos, dice la Biblia que pues él fue llevado, hermanos, en cautiverio, hermanos, a otro país. Y estando allí en angustias, dice la Biblia, oró a Jehová su Dios. Él conocía a Dios, hermanos, él lo conocía, pero aún, hermanos, decidió irse de en pos de él. Decidió llenar su vida de idolatría. Y, hermanos, y Dios trató con él. Pero no lo que dice, hermanos, dice oró a Jehová su Dios. En primer lugar, hermanos, cuando te encuentras lejos de Dios, busca a Dios en oración. Ahora escuche bien, hermanos, ahí en la palabra oró, ahí en el versículo 12, no es la palabra hebrea para oración. Hay otra palabra, la palabra es palel, pero aquí es una palabra diferente, chalán. Esta palabra, hermanos, quiere decir buscar. O sea, buscar en inglés es besought, o sea, buscó. Pero lo que está diciendo aquí, hermano, es que el rey Manasés buscó a Dios, hermanos queridos. Y fíjense, y esta palabra, estudiando esta palabra, hermanos, buscar cuando te sientes mal contigo mismo. Y si tú conoces al Señor y tú te has alejado de Él, créeme, no te vas a sentir bien contigo mismo. También, hermano, esa palabra habla de lo siguiente: buscar a Dios cuando sabes que estás mal. Y tristemente hay gente, hermanos, que conoce a Dios y saben que están mal, saben que están lejos de Dios, y aún como Manasés se obstinan de corazón. Dios les habla como Dios le habló a Manasés y siguen mal. Pero en este caso, ya cuando él estaba en angustias, él sabía: estoy mal, y buscó a Dios con todo su corazón. Pero también, hermanos, esta palabra habla de buscar a Dios cuando estás cansado
de cómo estás viviendo. Hermanos, hay personas, hermanos, y he hablado con ellas, que se han alejado tanto de Dios, se han llenado de pecado, hermanos, que ya, hermanos, ya están cansados de su vida, están hastiados del pecado, hastiados de la inmoralidad, hastiados de la adicción, hastiados de vivir lejos de Dios, hermanos. Y sí, hermanos, cansados de fracasar, cansados de que les está yendo mal en casa, personalmente, les está yendo mal aún económicamente. Hermanos, llega el punto en tu vida, en mi vida, hermanos, si conocemos a Dios y, hermanos, y nos alejamos de Él, vamos un día a reconocer que nos fue amargamente mal cuando nos alejamos de Dios. Buscar a Dios. Aquí Manasés, cuando por tu pecado te ha ido mal. Manasés buscó a Dios en angustias. Le ha ido mal, hermanos. Estaba en otro país, estaba como preso, fue llevado en cautiverio, hermanos. Y él, hermanos, fue por causa de su pecado. Hermanos queridos, recuerden algo, hermanos, el pecado siempre paga mal. Por un tiempo te puedes engañar, por un tiempo quizá goces el pecado, pero el pecado es destructivo. La paga del pecado es muerte, hermanos. Y hermanos, y como dice la Biblia del hijo pródigo, ahí en Lucas 15, dice que volvió en sí, porque, hermanos, él ya estaba hastiado de su pecado, estaba viviendo de una manera que dijo: mira, los jornaleros en la casa de mi padre les va mejor que a mí, a la gente que recibía el sueldo más bajo, y los siervos de nivel más bajo, le iba mejor a ellos que él allí lejos de Dios, en esa tierra apartada de su casa. Hermanos queridos, y así es, hermanos. Pero ¿sabes qué? Cuando buscas a Dios, cuando ya estás hastiado de ti, ya estás, hermanos, abrumado por lo que estás viviendo, gloria a Dios, si tú lo buscas, hermanos, Dios va a escucharte. Cuando te acercas a Dios, cuando andas mal y quieres cambiar, Dios va a atender a tu súplica y te va a restaurar y te va a perdonar, gloria a Dios. Pero fíjese bien, hermanos, escuche bien. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 13: y habiendo orado a él. Note la frase que dice, hermanos: fue atendido. Habiendo orado en su angustia, Dios atendió su oración. Porque recuerde esto, hermanos: Dios siempre atiende la oración de una persona que está arrepentida, una persona que quiere arreglar cuentas con Él. Ahí la palabra orado es la palabra para oración en hebreo. Hermanos, y cuando vienes a Dios y estás listo ya a cambiar, estás listo de arreglar cuentas con tu Dios, hermanos, Él hará cuentas contigo. Y recuerda esto, hermanos: Dios siempre escucha la oración de una persona arrepentida. Dios siempre escucha la oración de confesión. Mira lo que dice ahora el libro de Salmos, favor, capítulo 32. Salmos capítulo 32. Aquí en este salmo es un salmo, hermanos, de confesión. Es un salmo de David. Y dijo David, hermanos, allí en el versículo 5: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, cuando estamos dispuestos a confesar nuestros pecados, el Señor nos perdona y nos limpia, hermanos. Y Él siempre atiende la oración de un cristiano, de un hijo de Dios que se ha alejado de Él, cuando está listo a confesar, está listo a arreglar su vida. Y fíjese, mira lo que dice ahí, hermanos, en el versículo 6. Mira lo que dice el versículo 6: por esto orará a ti todo santo en el tiempo
en que puedas ser hallado. Hermanos, así es. Nosotros conocemos que Dios es grande misericordia, y cuando nosotros estamos listos ya de confesar, listos ya listos de dejar esa vida que nos ha alejado de Dios, y nosotros le buscamos en oración para confesar, hermanos, Él siempre va a escuchar esa oración. Gracias al Señor por ello. Entonces, ¿qué hacer cuando estás lejos de Dios, estás alejado de Dios, estás cansado, ya has llegado al punto que dices, ya no puedo más? Necesito regresar a mi Dios. Necesito regresar al gozo de mi salvación. Necesito regresar a mi primer amor. Necesito regresar a estar bien con mi Dios. Busca a Dios en oración. Pero note, hermanos, conmigo lo que dice allí en 2 Crónicas capítulo 33. Note lo que dice aquí, hermanos, en el versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios. Note la frase: humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Él se humilló grandemente. Él entendía, hermanos, la gravedad de su pecado. Claro, él entendía que él guió al pueblo, hermanos, a ser más mal que todos los pueblos. Él sabía que su padre había sido un varón de Dios, y él, hermanos, decidió irse lejos de Dios, decidió abrazar los ídolos falsos, decidió aún buscar a divinos, y él, hermanos, se humilló grandemente delante de Dios. Y, hermanos queridos, quiero que me escuche. Problema con muchas personas que se alejan de Dios: siguen obstinadas, siguen en su soberbia y no llegan al punto en su vida que se humillan delante de Dios. Quizá les está yendo mal, y si están sufriendo angustia, están sufriendo las consecuencias de sus pecados, pero no se humillan delante de Dios, derraman lágrimas de cocodrilo. Pero, hermanos, Manasés, él, dice la Biblia, se humilló grandemente en la presencia de Dios. Y cuando estás lejos de Dios y que has hecho lo malo delante de Él y te humillas, hermanos, Dios atiende tu oración, Dios atiende tu confesión. Pero quiero que me escuche, hermanos, porque la humildad mueve al pecador a buscar a Dios y a reconocer su necesidad de Él. Reconocer: Señor, he estado lejos de ti. Señor, he perdido tu bendición. Señor, he perdido tu buena mano. Señor, veo lo que ha pasado en mi vida, veo lo que ha ocasionado a mi familia. Porque así es cierto, cuando te alejas de Dios, va a afectar a los más cercanos a ti, querido hermano. Y cuando reconoces tú, hermanos, que por haberte ido lejos de Dios, tu corazón se ha endurecido, se ha ensoberbecido, hermanos, humíllate delante de Dios, reconociendo que necesitas la mano de Dios en tu vida, necesitas el favor de Dios en tu vida, necesitas la paz de Dios en tu vida, necesitas la bendición de Dios en tu vida, necesitas estar cerca de Él, necesitas, hermanos, que la bendición de caminar con Él. Y, hermanos, es lo que lleva a una persona cuando se humilla delante de Dios, porque ha andado mal con Dios, reconoce su necesidad de Dios en su vida. Pero fíjense, hermanos, miren conmigo por favor. La humildad no solamente mueve a la persona lejos de Dios a reconocer que le iba mejor cuando andaba bien con Dios que haberse apartado de Él, pero también la humildad lo lleva a reconocer su pecado y confesarlo delante de Dios. La humildad te lleva a confesión. Hermanos, y muchas personas tratan muy ligero su pecado.
y como que Dios, mira, perdóname por esto, pero no, hermanos, confesión simplemente es generalmente hablando, generalmente diciendo a Dios, perdóname por todo lo que he hecho, sino es enfrentar tu pecado, es estar de acuerdo con Dios y declararle a Dios tu pecado, porque la humildad te va a llevar a confesar tus pecados. Mire conmigo el ejemplo que siempre usamos, pero es un ejemplo muy impactante del Salmo 51. El Salmo 51, tu pecado te va a llevar a confesar delante de Dios tu pecado. Y note lo que David escribió, hermanos, en el Salmo 51. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y dice: contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, tenido por puro en tu juicio. Hermanos, mire, David, hermanos, cuando fue confrontado por su pecado, él se humilló. Él dijo: Dios, he pecado contra ti. Muy diferente que Saúl. Saúl entendió que había pecado, pero Saúl no se humilló. Saúl aún se endureció. Aún Saúl, hermanos, se llenó de soberbia. Y por eso Dios atendió a la oración de David cuando se arrepintió de su pecado. ¿Por qué? Porque David se humilló delante del Señor a confesar su pecado. Pero también, hermanos, la humildad, quiero que escuche, te mueve al arrepentimiento. Mire conmigo, por favor, hermanos. Mire conmigo, segunda de Crónicas 33. Te mueve al arrepentimiento. El arrepentimiento es un fruto de la humildad. Y fíjense, hermanos, lo que dice allí, hermanos, allí en el versículo 13, dice: habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y luego note lo que dice, hermanos, después que dice que edificó el muro allí de la ciudad de David. Note lo que dice en el versículo 15: asimismo quitó los dioses ajenos, el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Y reparó luego el altar de Jehová, y sacrificó sobre el sacrificio de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Hermano querido, quiero que escuche. La humildad lo llevó a arrepentirse, y cuando Dios lo restauró, hubo fruto de arrepentimiento. Hermanos, él quitó los ídolos que había edificado, llevó al pueblo otra vez a buscar a Dios, al pueblo que él incitó a que hiciera más mal que todos los países. Hermanos queridos, el arrepentimiento te mueve a dejar tu pecado. Muchas personas se sienten mal por su pecado, dicen: Dios, perdóname, pero hermanos, pero regresan otra vez a hacer el mal porque no ha habido arrepentimiento. El arrepentimiento te mueve a dejar tu pecado. Dice la Biblia: el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Si estás arrepentido, hermanos, por ese pecado que te alejó de Dios, estás arrepentido porque te alejaste de Dios, va a haber fruto de arrepentimiento. Vas a hacer cambios en tu vida, vas a restaurar el mal que has hecho. Queridos hermanos, ¿por qué? Porque estás humillado grandemente delante de Dios, por haberte alejado de Dios, por haber ido hermanos, de en pos del Señor, por haberte llenado de inmoralidad o llenado de fornicaciones o de adulterios o llenado de pornografía, o has regresado a la adicción, o estás viviendo una vida mundana lejos de Dios, dándole rienda suelta a tu carne, dándole rienda suelta al placer. Pero Dios
ha tratado contigo, hermano querido, humíllate delante de Dios, confiesa tu pecado y arrepiéntete. El arrepentimiento, quiero que escuches, no solo te mueve a dejar tu pecado, pero te lleva a aceptar la disciplina de Dios. Miren conmigo, por favor, Proverbios capítulo 15. Cuando hay humildad, hermanos, habrá arrepentimiento. Y el arrepentimiento te va a llevar, hermanos queridos, a tener fruto, a hacer cambios en tu vida, y te va a llevar a aceptar la disciplina de parte de Dios. Nota lo que dice Proverbios 15, versículo 31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Cuando hay humildad, porque tienes temor de Dios, aceptas la disciplina de Dios. Aceptas, hermano querido, que has andado mal. Estás dispuesto a hacer cualquier cambio necesario. Estás dispuesto a dejar lo que te alejó de Dios, porque hay humildad. Pero nota algo precioso, hermanos, por favor. Mire conmigo, según el libro de Crónicas, capítulo 33. Dice la palabra de Dios en el versículo 13: y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Fíjense bien, hermanos, cuando entiendes lo que hizo Manasés y estaba allí ya en Babilonia, hermanos, en cautiverio, y se humilló delante de Dios y buscó a su Dios. Dios, hermanos, lo atendió, escuchó su oración y lo restauró a su reino. Qué tremendo, hermanos. La humildad, quiero que escuche, que te lleva a confesar pecado, que te lleva a arrepentirte del pecado, a hacer cambios en tu vida, mueve a Dios no solamente a perdonar, gloria a Dios, pero a restaurar. A restaurar. Y hermanos, gracias al Señor que es la clase de Dios que tenemos. Dios hubiera sido, hermanos, recto si Manasés allí en cautiverio se arrepiente y Dios restaura su relación con él, y Dios allí en cautiverio se hubiera manifestado su vida. Pero Dios no solamente lo restauró con él, sino lo restauró a su reino. Por eso Dios puede restaurar ese matrimonio que está quebrantado. Sí, Dios puede restaurar esa relación con tu hijo. Hermanos, Dios puede restaurar el daño que tú hiciste por tu soberbia, por tu pecado, por alejarte del Señor. Dios lo puede restaurar, pero tiene que pasar lo que pasó en Manasés. En su angustia buscó a Dios, cansado ya de su pecado, sufriendo las consecuencias de su pecado. Volvió en sí, buscó a Dios, confesó y se arrepintió, y Dios lo restauró. Fíjese algo precioso, hermanos. Mire por Isaías capítulo 55. Porque, querido hermano, quiero que me escuche. No importa cómo te llames, te alejas de Dios, con el tiempo vas a sufrir las consecuencias de alejarte de Dios. No hay duda de ello. Y si que hay personas que ya andan lejos de Dios, hermano querido, humíllate delante de Dios. Confiesa, arrepiéntete, abandónate en la misericordia de Dios. Él restaura vidas, Él restaura el daño que hizo el pecado. Mire Isaías 55:6.
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamad en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvese Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será ¿qué? Esa palabra amplio, perdón, esa palabra amplio, hermanos, quiere decir completo y numeroso. Él es amplio en perdonar. Gracias al Señor por la misericordia de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Si vuélvase a Jehová, o sea, deje su pecado y vuélvase a Jehová, hermano, eso es el arrepentimiento, que no estás simplemente sintiéndote mal por tu pecado y por un tiempo vuelves a las cosas de Dios, no, sino hay un arrepentimiento, dejas el mal, dejas lo que te alejó de Dios y devuelves a tu Dios porque estás verdaderamente arrepentido de haberte alejado de Dios, arrepentido de todo ese pecado. Regresemos a su segundo libro de Crónicas 33. Recuerde que esta es palabra de Dios. Recuerde que esas historias en la Biblia tienen propósito no solamente teológico, pero tienen propósitos prácticos en nuestras vidas para que aprendamos cómo volver a nuestro Dios cuando nos hemos alejado de Él. Pero fíjense, hermanos, nota lo que dice el versículo 13. Y habiendo orado a Él, a Dios, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Y nota la frase: entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Ahí la palabra reconoció, la palabra hebrea es yada. Esa palabra quiere decir conocer por experiencia. Tal como cuando dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, Manasés conocía a Dios, conocía al Dios de su padre Ezequías. Pero cuando él, hermanos, se humilló grandemente delante de Dios, estando en angustias, hermanos, él buscó, quiero que me escuches, no solamente se arrepintió de su pecado, pero él, hermanos, buscó restaurar su relación con Dios. Y eso es lo que pasa con muchos hermanos. Sí, les va mal porque andan mal, porque se han alejado de Dios, porque abrazaron pecado y vienen consecuencias. Y sí hay arrepentimiento y quieren dejar ese pecado, pero no restauran su relación con Dios, no restauran su comunión con Dios, hermanos. Y aquí dice Biblia que él reconoció a Dios. Manasés dijo: Dios, tú eres el Dios de mi padre, ahora quiero que seas mi Dios, quiero ahora caminar contigo, quiero ahora conocerte, quiero ahora que todos los días tú obres en mi vida. Él quiso ahora a Dios en su vida. Y es exactamente, hermanos, lo que lleva a una persona que se alejó de Dios, ha subido las consecuencias y regresa a Dios, y que continúe, hermanos, bien con Dios. Tienen que restablecer, restaurar su relación, su comunión con Dios. Regresa a la palabra de Dios. Regresa a leerla con fervor y pasión de que Dios te hable. Regresa a la oración en que tú buscas que tu voz sea escuchada en el cielo y buscas esa cercanía en la presencia de Dios, y diariamente buscas a Dios, diariamente lees tu Biblia, diariamente estás tomado de la mano de Dios, estás en oración constante, estás buscando su palabra constantemente, porque quieres restaurar ese gozo, quieres restaurar esa presencia dulce que antes gozabas con tu Dios, quieres gozar la alabanza, quieres gozar las cosas de Dios. Hermanos, restaura tu relación con Dios. Fíjese conmigo, el Salmo 73 para mí ha sido este salmo muy especial en muchas ocasiones. En ese salmo el salmista Asaf, que era levita, él expresó
en este salmo lo que él vivió personalmente un tiempo que por poco se aleja de Dios. Ahí en el Salmo 73 dice en el versículo 2: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. A Asaf le pasó lo que a muchos cristianos les ha pasado. Se ponen bien con Dios, empiezan a caminar con el Señor, pero les empieza a ir mal en ciertas áreas de su vida. Especialmente lo que más afecta a la gente es cuando les empieza a ir mal económicamente, porque para muchos el dinero es lo más importante. Les empieza a ir mal y empiezan a tener problemas, empiezan a sufrir ataques y se desaniman. Y luego ven con el compadre ven la vida de su amigo, o la vida de un vecino, un familiar que ni busca a Dios, ni es buen cristiano, o ni es salvo, y le va bien y tiene dinero y está bien en su casa, y lo comparas. Dice: Señor, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Y hermanos, y muchos cristianos por esa razón se alejan de Dios. Porque, hermanos, déjenme decirte algo, hermanos. Aún como dijeron los hijos hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, si Dios nos libra del horno de fuego, vamos a alabar a Dios. Y si no nos libra, seguiremos solamente adorando a Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Porque Él es más importante en mi vida que cualquier otra cosa en mi vida. Amén, hermanos. Pero vemos aquí, hermanos, que el salmista por poco se aparta de Dios, pero dice la Biblia en el versículo 17 que él pudo entender cuando entró en el santuario de Dios, cuando entró en la presencia de Dios. Dios le mostró que al final de cuentas a los impíos les iba a ir mal, y que a los que buscan a Dios, los que son hijos de Dios, ellos siempre están en la presencia de Dios. A ellos siempre les va a ir bien un día cuando estén, les va a ir bien, gloria a Dios, en la eternidad. Es lo que dice en el versículo 24. Pero note, hermanos, el salmista en este salmo restaura su relación con Dios. Él dijo en el versículo 25: ¿a quién tengo yo, no cielo, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Tu porción es Dios en las buenas, en las malas, en las aflicciones, en la prueba. Él es Dios, Él está conmigo, su gracia es suficiente, hermanos. Y aquí el salmista, él, hermanos, entendió que había descuidado su relación con su Dios. Hermano querido, es lo que pasó con Manasés. Él restauró su relación con Dios. Dice allí, segundo libro de Crónicas, capítulo 33, otra vez, versículo 16, hablando de Manasés: reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas, de paz y de alabanzas. Él atrás sacrificó a los ídolos, pero ahora él sacrificó a su Dios ofrendas de paz y alabanza, hermanos. Y él regresó a gozar a su Dios, regresó a alabar a su Dios. Aún dice aquí: y mandó a Judá que se viesen a Jehová Dios de Israel, al pueblo que él guió a irse en pos de Dios. Cuando él se restauró con su Dios, ahora lo guió a servir a Jehová su Dios. Entonces, hermanos queridos, si te encuentras lejos de Dios, búscalo en oración. Estás cansado de no estar bien con Él. Estás cansado de las consecuencias que estás viviendo porque estás lejos de Él. Humíllate delante de Dios. Confiesa, arrepiéntete y restaura
tu relación con Dios, para que vuelvas una vez más a vivir cerca de Dios. Dije, hermanos, hoy en el culto de las 10 que estaba orando por algunos hermanos. Soy su pastor, yo los amo. Quiero rogarte que no te alejes de Dios. No vale la pena. Y si estás lejos de Dios, regresa. Regresa. Restaura tu relación con tu Dios. Padre Celestial, oh Dios, obra en corazones, obra en vidas. Gracias, Señor, porque tú escuchas la oración de confesión. Gracias porque restauras. Oh Dios, gracias. Mi Dios, bendice tu palabra. Úsala en nuestras vidas. Dios sopla tu vida. Te invito a que tú pases tiempo con el Señor. No vale la pena alejarse de Dios. No. Algunas personas, yo no los conozco, no conozco su vida personal, pero tú necesitas hoy en día tomar decisión de volver a tu Dios. Mi Dios, bendice mis hermanos. Te lo pido de corazón. Bendice tu palabra. Úsala en nuestras vidas. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Los hermanos, se los bendiga mucho. Los amo de corazón, hermanos, orando por ustedes. Y hermanos, nunca te alejes del Señor. No vale la pena. No te alejes de Él.